Esta temática es lo que se denomina la morfología del manipulador. Cuando hablamos de morfología, morfo es forma, gia es ciencia. Quiere decir que es la ciencia del estudio de la forma. Básicamente a nosotros nos interesa la morfología en robótica porque nosotros cuando diseñamos un manipulador y un robot en sí, a nosotros toda la distribución de sus piezas, de su estructura mecánica, nos es de gran interés porque el modificar, el cambiar o un inadecuado establecimiento de esta estructura o de esta combinación de movimientos puede alterar en gran medida la funcionalidad, el volumen de trabajo o el área de trabajo que puede alcanzar dicho manipulador. Quiere decir que a nivel criterio de diseño de la componente física de un manipulador, esa componente de diseño depende de tener cierto conocimiento de los criterios morfológicos que deben cumplir los manipuladores. Entonces, el día de hoy vamos a abordar la siguiente temática, vamos a hablar sobre la estructura mecánica del manipulador y sus diferentes configuraciones que puede adoptar. Vamos a hablar de las transmisiones y sistemas de reducción. Vamos a hablar de los actuadores, de los sensores, de los elementos terminales y de los sistemas de control que se pueden configurar a un manipulador industrial. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando yo inicio el diseño de un manipulador, yo el diseño lo tengo que dividir en tres etapas que debo establecer. Primero, yo debo establecerle la estructura mecánica. Entiéndase por esa estructura mecánica la configuración de eslabones que unidos entre sí, cada eslabón estará dotado de un grado de libertad y estarán unidos en un punto que forman una articulación. Y sobre esa articulación o en esa articulación es donde se ejecuta el grado de libertad del cual se le estará dando dote a ese manipulador. Hay que tener en cuenta que de la adecuada selección y de la adecuada estructuración de esta componente mecánica, pues depende dos características, o el área de trabajo o el volumen de trabajo. Primera pregunta a aquellos compañeros que ya han visto diseño mecatrónico conmigo, que ya tienen en su cabeza o deberían tener en su cabeza la componente de pensar como diseñador. ¿Qué diferencia habría a nivel conceptual si estuviéramos hablando de que a nivel de estructura mecánica el manipulador puede tener o área de trabajo o volumen de trabajo? ¿Qué diferencia habría? ¿Qué creen que sea eso? Chicos, Profe, el área de trabajo sería hasta donde alcanza el manipulador y el volumen de trabajo sería el espacio donde va a trabajar. No sé si me hice entender. por ahí va, pero está mal. Ya ahorita le explico por qué. ¿Alguien quiere hacer alguna aclaración o algún otro aporte? Chicos. Pues yo creo que el área de trabajo es donde el manipulador va a operar y el volumen es el espacio que ocupa el manipulador. ¿Alguien más? El volumen no sería la cantidad de trabajo que tiene que realizar la máquina. No, bueno, muy sencillo. Para hacer claridad ahí hay que tener lo siguiente. El manipulador va a tener movimiento en las tres dimensiones, en X, Y y Z. Si el movimiento va a tener, si el manipulador va a tener movimiento en las tres dimensiones, ese manipulador se le hablaría de que él tiene un volumen de trabajo. Si el manipulador solo va a tener movimiento en dos dimensiones, que generalmente es un tipo de manipulador que se le suele llamar manipulador planar, a ese tipo de manipulador
se hablaría de que tiene área de trabajo. Quiere decir que cuando se hable de área de trabajo en un manipulador debe sobreentenderse que este manipulador carece de movimiento en las 3 dimensiones. Cuando se hable de volumen de trabajo, intrínsecamente estamos hablando de que el manipulador puede desempeñar movimiento en las 3 dimensiones. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, ok. Al igual que lo que decían varios aportes de los estudiantes, sí, tiene que ver con los puntos de alcance de ese movimiento. Quiere decir que si el manipulador es de 2 graditos, se mueve solo en 2 dimensiones, perdón, no necesariamente tiene que ser de 2 grados para poderse mover en 2 dimensiones. El hecho es que si se mueve en 2 dimensiones, todos los puntos que pueda tocar el extremo configuraría su área de trabajo. En el caso del volumen de trabajo serían todos los puntos que puede tocar el extremo del manipulador, pero haciendo movimiento en las 3 dimensiones. ¿Vale? Quiere decir que yo cuando quiero pensar o planear la estructura mecánica de un manipulador, yo lo primero que debo definir es eso. ¿Qué quiero que tenga? ¿Volumen de trabajo o área de trabajo? Cuando hablamos de que tiene área de trabajo, yo intrínsecamente estoy diciendo que solo voy a trabajar 2 dimensiones. Si yo estoy diciendo que va a tener volumen de trabajo, yo de una estoy diciendo que va a tener 3 dimensiones. En ese orden de ideas, después de saber si quiero área o volumen, lo siguiente que habría que pensar es qué forma va a tener ese volumen. Porque se supone que el volumen o el área son todos los puntos que va a poder alcanzar el extremo. Quiere decir que la configuración física, es decir, la forma que tengan estos eslabones, esta estructura, van a hacer que él pueda o no cumplir con esa forma de volumen o esa forma de área, dependiendo de si se mueve en 3 o 2 dimensiones. Quiere decir que de ahí partirían todos los criterios de diseño provenientes de la estructura mecánica. Debemos tener en cuenta que cuando hablemos o diseñemos la estructura mecánica de un manipulador, debemos tener en cuenta que esta estructura mecánica nosotros la vamos a analizar y la vamos a estructurar o a definir como una cadena cinemática. Quiere decir que esto es una cadena cinemática. ¿Por qué es una cadena cinemática? Porque una cadena cinemática es la unión de eslabones que están unidos por articulaciones. ¿Y qué es una articulación, ingenieros? ¿Qué será una articulación? Por lo menos en su cuerpo, ¿cuáles son las articulaciones? El codo es una articulación, ¿cierto? La rodilla es una articulación. ¿Por qué son articulaciones? ¿Qué las unen? Son Porque puntos de uniones. son puntos de unión de eslabones. Si analizáramos, por ejemplo, el codo, podríamos decir que el húmero es un eslabón y el cúbito y el radio serían otro eslabón y están unidos en el codo. Pero son articulación porque aparte de estar unidos, ahí se ejecuta un grado de libertad. ¿Vale? Ahí hay movimiento, se puede imprimir un movimiento. Si solo estuvieran unidos, pero no hubiera el grado de libertad, no sería una articulación. ¿Estamos claros? Espera, profe, ¿me Sí, puede señor. repetir? Es que no escucho. Omar, te decía que existe articulación o el concepto de articulación se puede usar cuando en la unión de los eslabones exista movimiento. Si no existe movimiento, no se puede considerar articulación. Es decir, supongamos que esto se soldara o se pudiera congelar el movimiento del codo. Si yo ya tuviera rígido completamente mi cúbito y mi radio con el húmero,
En ese orden de ideas, el codo ya no estaría actuando como una articulación, incluso toda esa unión de húmero, cúbito y radio estarían actuando como un solo eslabón, ¿vale? Porque el concepto de articulación solo existe si yo estoy uniendo eslabones, pero aparte de unirlos, existe ahí un grado de libertad. ¿Estamos claros? Listo, profe, sí. Listo. Aparte de eso, hay otro elemento que hay que agregarle. Ese grado de libertad debe ser independiente. Es decir, ese grado de libertad no puede depender de otros movimientos. Y ahorita más adelante con un ejemplo sencillito lo vamos a aclarar. Entonces, las articulaciones para nosotros, vistas de manera simplista, vamos a analizarlos de la siguiente manera. Son aquellos que van a permitir que el movimiento sea relativo entre dos elementos de contacto. Sea este elemento lo que sea, ¿no? Porque recordemos que nosotros podríamos tener una articulación, así como acá, que está configurada, acá que está armada a través de una componente del eslabón y acá con su paralela del eslabón acá en la parte de atrás, y el actuador en este caso es un elemento o un cilindro que puede ser neumático o hidráulico. El hecho es que todo este elemento y su espaldar están actuando como un solo eslabón, y toda esta parte está actuando como un solo eslabón y se están uniendo en este punto. Quiere decir que este punto sería la articulación. ¿Estamos claros? Porque en el punto donde se ejecute el movimiento, en ese punto es donde debe estar la articulación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ahora, a nosotros nos va a interesar son los grados de libertad asociados a esa articulación. Y a esos grados de libertad más adelante nosotros los vamos a poder modelar matemáticamente dependiendo de si son de avance o lineales, que vamos a decir que cuando es de avance o lineal lo vamos a llamar prismático, o giran o son de giro, que el término que vamos a usar generalmente es que son rotacionales. Entonces, esos grados de libertad los vamos a considerar como cada uno de los elementos independientes que en una articulación puede realizar un elemento con respecto al otro. Nosotros vamos a poder trabajar con tres tipos de movimiento. Desplazamiento lineal, que es el que vamos a llamar prismático, giro, que es el que vamos a llamar rotacional, y combinación, es decir, yo podría tener un elemento que pueda ejecutar múltiples movimientos, bien sea prismático, rotacional al mismo tiempo, o multirotacional, pero en ese caso, cuando matemáticamente lo trabajemos, nos vamos a dar cuenta que tenemos que asumir que el hecho de que estén combinados, vamos a asumir que como están unidos en el mismo punto se ejecutan los dos movimientos, igual los vamos a trabajar como si fueran independientes, pero unidos por una distancia de valor 0.